Minuto de fe. Un minuto con Dios puede cambiar tu vida. En el Evangelio del día de hoy es un pasaje precioso, tomado del capítulo 19 de San Mateo. Ya hemos terminado aquel discurso de Jesús sobre la comunidad. Ya aprendimos que el más importante es el más pequeño. Ya aprendimos la importancia de la corrección fraterna. Soy corresponsable de la salvación de mi hermano. Y hemos aprendido que debemos de perdonar siempre que nuestro hermano nos ofenda y perdonar de corazón. Hoy Jesús, camino a Jerusalén, los fariseos y los escribas le salen al camino para ponerlo a prueba y le hacen una pregunta. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? La pregunta por el matrimonio. Qué interesante es la temática que Jesús desarrolla a partir de esa pregunta. Ellos le hacen una pregunta capciosa para ponerlo a prueba, pero Jesús nos da una gran lección sobre la importancia y lo sagrado que es el matrimonio católico, el matrimonio entre bautizados. Y dice Jesús ante esa pregunta: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. ¿No han leído este texto? ¿Ya se les olvidó? Jesucristo les llama la atención y dice: de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una respuesta magnífica. Por la pregunta de los fariseos, el matrimonio en esa época se estaba viviendo de una manera lapsa, como permisiva. Ellos se podían separar de acuerdo a unas condiciones, había unas tendencias que decía que el hombre se podía separar de la mujer en tales y tales casos, podía repudiarla. Otros eran un poco más conservadores y decían solo en caso de adulterio se puede separar y unirse a otra persona. Y por eso insistieron y le dicen a Jesús: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Hermanos, miren la profundidad del contenido de las palabras de Jesús con respecto al matrimonio cristiano católico. Recordemos cuáles son las propiedades esenciales del matrimonio, lo que la Iglesia nos ha transmitido con respecto de esta doctrina que es propia de Jesús. ¿Cuáles son las propiedades del matrimonio? Dos concretamente. Primera, la unidad. La unidad reclama fidelidad conyugal, excluye toda poligamia, excluye que haya un tercero, un cuarto en la relación. Es el uno para el otro, la unidad. Se unen y forman los dos una sola carne. Por lo tanto, todo aquel que se entrometa es una persona que está haciendo mal y cae en pecado de adulterio, un pecado gravísimo, un pecado mortal. Y la segunda propiedad esencial del matrimonio es la indisolubilidad. ¿Qué reclama la indisolubilidad en el matrimonio? Perpetuidad. ¿Qué quiere decir? Que es para toda la vida, hasta que la muerte los separe, no hasta que uno de los dos se canse. No es que ya me aburrí de ti, entonces nos separamos. No, el matrimonio reclama unidad y la unidad reclama fidelidad conyugal, y la otra propiedad es la indisolubilidad, es para toda la vida. Esas dos propiedades es lo que conservan y garantizan la unidad del matrimonio, la sacramentalidad, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dice Jesús.
Además de esto, recordemos cuáles son los fines del matrimonio. El primero es el bien de los cónyuges, es decir, que el uno al otro se ayuden y sean felices, alcancen el don de la salvación. Y el segundo fin es la procreación. Una persona se casa para procrear. Recordemos el mandato de Dios: llenad la tierra, multiplicaos. Es un mandato divino. Padre, es que yo me caso, pero nosotros no queremos tener hijos. Es simplemente para vivir nosotros dos. Eso se llama egoísmo. Y cuando se hace uso de preservativos, métodos anticonceptivos dentro del matrimonio, es pecado, hermanos. No olvidemos que esta es la doctrina católica con respecto de la moral sexual y matrimonial. La importancia, los fines del matrimonio, la unión de los cónyuges y la procreación, y asimismo la educación de los hijos, de acuerdo a la palabra de Dios. Jesucristo, ¿qué hace en el Evangelio del día de hoy? Reafirmar la doctrina con respecto del matrimonio. En la Iglesia Católica no existe el divorcio, porque lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Hasta que la muerte los separe, es para toda la vida. ¿Qué existe en la Iglesia Católica? La anulación. ¿Qué es la nulidad? La nulidad es cuando la Iglesia, con su potestad, declara que un matrimonio no fue celebrado válidamente y por lo tanto ese matrimonio no tiene las propiedades esenciales, nunca estuvieron casados realmente, entonces cada uno puede tomar parte con otra persona. Mientras la Iglesia no declare esto, están casados y es hasta que la muerte los separe. Jesucristo nos enseña la importancia y la sacralidad del matrimonio católico. Recuerden, hermanos, lo que Dios une no lo puede separar el hombre, solo la muerte puede separar. Padre, es que me fue infiel, padre, es que es adúltero. Sí, está bien que de pronto tomes distancia de esa persona en determinado caso, pero eso no te da derecho a unirte a otra persona. Es la doctrina de Jesús. Por eso los apóstoles, al escuchar esto, le dijeron al Señor: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. ¿Cómo así que no nos podemos divorciar? ¿Cómo así que yo no puedo ir saltando de una a otra persona? ¿Cómo así? Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay que entender que el matrimonio es un carisma, es un don, es una gracia. No todos tienen ese don. Hay personas que les parece imposible la fidelidad. ¿Cómo así que uno solo puede estar con una mujer al mismo tiempo? ¿Cómo así que uno solamente con un hombre? ¿Cómo así que eso es para toda la vida? Hay gente que esto no lo entiende, lo dice Jesús. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. Por eso nosotros los sacerdotes hacemos voto de castidad y celibato, un compromiso. Y hay gente que no entiende: oiga, ¿y es posible que un hombre joven pueda vivir sin pareja? ¿Eso es posible, padre? Hermanos, es un don y uno lo hace por el reino de los cielos. Y sí es posible con la gracia de Dios. Termina diciendo Jesús: el que pueda entender, entienda. Y recuerda, hermano, si tú estás casado, tu matrimonio es para toda la vida. ¿Qué reclama tu matrimonio? Unidad, que excluye la infidelidad, y también la indisolubilidad, que reclama la perpetuidad, es para toda la vida. Y si todavía no te has casado, debes de tener en cuenta esto que te estoy diciendo antes de tomar esa decisión tan importante, porque es para toda la vida. Y después de que Dios sella una unión, eso ya no tiene vuelta de hoja, es hasta que la muerte los separe. La doctrina de Jesús sobre el matrimonio es clara y contundente. Un matrimonio hasta la muerte. Y si dado el caso no se entendieron, después de 5 o 10 años, siguen siendo casados aunque se separen.
y no les da autoridad, no tienen autorización de parte de Dios para contraer matrimonio con otra persona o para tener otra pareja. Padre, es que ya llevamos 10 años separados y yo tengo mis deseos de formar otra familia, entonces no puedo. Hermanos, mientras el matrimonio esté vigente, nada que hacer. Distinto es cuando alguien se acerca a un tribunal eclesiástico, matrimonial, va con las personas expertas y miran el caso y dicen, no, este matrimonio es nulo. Entonces la iglesia emite el documento que dice matrimonio nulo por esta y esta razón. Nunca hubo matrimonio. Eso ya es diferente. La persona vuelve a quedar soltera y esto puede llevarla a contraer nuevamente nupcias. Pero si eso no lo tienes, no tenemos autorización para vivir en pecado de adulterio y seguir como si no pasara nada, porque estarías en un pecado permanente. Pidámosle al Señor la gracia de entender esta doctrina y que sea el Espíritu Santo el que con su gracia nos ayude para ser fieles a aquellos votos que cada uno realiza. El que se casa como casado, el sacerdote con el celibato y el que vive la soltería consagrado a Dios. Tampoco el que es soltero tiene una autorización para estar con todo el mundo. No, fidelidad, castidad es el llamado de Dios para todos nosotros. Amén. Que tengan un santo y bendecido día en el amor de Dios.